con estaciones ecológicas, charlas de sensibilización para conservar y proteger las orquídeas y el palo de hormigo. No se ama lo que no se conoce. Y a los niños sí es importante comenzar desde temprana edad a inculcarles el reconocimiento por sus valores culturales. Y vamos ahora a las noticias departamentales, completando el recorrido informativo con Lorraine Quinto. Vamos con ella para que nos cuente. Un fenómeno que ya tenía años de no verse ocurrió en Quetzaltenango el pasado fin de semana, cuando en el cielo del altiplano se observaron centenares de golondrinas. Los vecinos se mostraron sorprendidos porque ya hace mucho tiempo que esto no ocurría. Algunos relataron que dichas aves anuncian el final de la época de frío y con su volar le dan la bienvenida al calor del verano y la posterior llegada de la lluvia en el altiplano del país. Otros, en cambio, afirman que el vuelo de las golondrinas se debe a los cambios que ha tenido el clima, que ha forzado a las aves a migrar. El video fue tomado en el municipio de Salcajá y las aves fueron vistas el domingo a las 4:30 de la tarde. Todas volaban desde la cabecera departamental de Quetzaltenango hacia las áreas boscosas de Totonicapán. Tenemos que continuar con muchísimo más en Viva la Mañana, que es con nosotros. Con las noticias en tiempo real, como siempre, lo que está ocurriendo en el mundo. Nos vamos con Crista para que nos cuente qué ocurre. Y por supuesto tenemos que seguir destacando las noticias que encontramos en el mundo en tiempo real y ahora la ponemos allí en pantalla acerca de esta crisis del petróleo que obliga a Colombia a reducir su presupuesto. La caída internacional del precio del petróleo ha hecho que el gobierno de Juan Manuel Santos haya decidido aplazar la ejecución de 2.447 millones de dólares en su presupuesto general para este 2015, lo que viene a ser un 0.72% del PIB. Del total, más de 1.900 millones de dólares corresponden a la inversión y 489 a gastos del financiamiento. Viene a ser también una caída del 9.7% en el presupuesto dedicado a la inversión a lo aprobado en octubre en el Congreso. Según recoge el diario El País, el presidente de Colombia considera que este recorte es una manera de mandar una señal de responsabilidad y realismo para así mantener esta confianza. En su programa televisivo Agenda Colombia ha reconocido que el precio del petróleo reduce los ingresos y es necesario ajustarse a ello. Igualmente ha señalado que la medida consiste en congelar algunas cosas para poder mantener el equilibrio. Desde ese punto de vista, resulta ser una medida preventiva que podría revertirse a hacer cambios de la crisis en el petróleo. Es lo que encontramos entonces en América Economía, en Colombia, y destacamos ahora en tiempo real. Pasamos a las noticias internacionales. Y en España, un sismo de magnitud de 5 grados Richter sacudió el centro de este país y bueno, luego del Instituto Nacional de Sismología de España, el epicentro del sismo se ubicó cerca de la localidad de Ossa de Montiel, ubicada a 170 kilómetros al sur de Madrid, a una profundidad de unos 15 kilómetros. Las autoridades no han reportado daños ni pérdida de vida. Según los testigos, el terremoto, si fuese sensible y los asustados, pues observarían cómo los edificios se movían de lado a lado. Un residente de ese lugar dio más datos sobre cómo vieron este remesón en el país de España. Ha habido un temblor, bueno, el terremoto fue o ha sido en Albacete, ha habido un temblor, yo lo he notado en mi trabajo, ha sido algo suave, tampoco ha sido algo muy fuerte, no es normal aquí en Madrid, pero... Bueno, y afectados por la caída económica, cientos de tailandeses han caído en las redes de prestamistas ilegales, quienes ahora los ahogan en más deudas en su lucha por tratar de llegar a un fin de mes. Vamos a ver entonces estas declaraciones. Lejos de los glamurosos rascacielos, en este suburbio del norte de Bangkok, la familia de Nom vive tiempos difíciles. Profundamente endeudado con bancos y usureros, el salario que gana no le alcanza. Ahora tenemos que reducir nuestros gastos. Antes éramos capaces de comer lo que queríamos, pero hoy tenemos que ser más cuidadosos porque tenemos muchas deudas y se gasta más dinero del que se gana.
En Tailandia se ha creado una cultura del crédito en la última década, motivada por el fácil acceso a créditos de la banca y de usureros, así como a la reducción de impuestos para cierto consumo. La economía ya venía tambaleando antes del golpe de Estado de 2014 y el nuevo gobierno militar busca mejorar las cifras. En los últimos 2 años las cosas han sido difíciles por la depresión en la economía. La clase trabajadora tailandesa, como los comerciantes y obreros, luchan por ganar suficiente dinero y sus ingresos ya no son suficientes para cubrir sus gastos. Los salarios bajos empujan a los tailandeses a acumular deudas y eso tiene profundos efectos sociales. La situación de la deuda está empeorando, conduce a más problemas familiares y a más divorcio. Para muchos, su única opción es acudir a las casas de empeño, donde los desesperados por dinero venden sus joyas y electrodomésticos, en su lucha por llegar a fin de mes. Y ahora veremos en Londres un bar totalmente fuera de serie, que todas las noches de sábado se abarrota con una multitud que disfruta los encuentros de videojuegos. Este bar se ha convertido en la sensación juvenil en la capital británica, así que vamos a prestar mucha atención. Es sábado por la noche en el Meltdown, un bar de videojuegos al norte de Londres. En vez de elegir entre su videoconsola favorita o salir con los amigos, estos jugadores han fusionado ambas cosas. También jugamos en nuestra casa, pero concretamente nos gusta venir al Meltdown. Aquí también organizan torneos de vez en cuando. Es un sitio del que la gente ha oído hablar y es un gran lugar para que los nuevos jugadores vengan y prueben un juego. Desde las máquinas de juegos arcade surgidas en los años 70, jugar se ha convertido en un deporte con espectadores que atrae a una multitud de aficionados deseosa de ver a los mejores jugadores del mundo batallando en una pantalla gigante. El Meltdown es el único pub de este tipo en Gran Bretaña, filial de una cadena creada en Francia. La gente viene a tomarse algo mientras ve una partida, como haría en un bar dedicado al fútbol o a otro deporte. Se ha convertido en una especie de espectáculo y, por supuesto, se puede venir a jugar con nuestros ordenadores. Organizamos competiciones, torneos y otros actos. El primero de estos bares abrió en París en el año 2012. Ahora ya hay 9 por toda Europa y cada vez son más populares. Creo que veremos muchos más sitios como este, que ofrecen competir en los videojuegos, pero obviamente de una manera mucho más social. Vienes, tomas un par de copas, juegas un par de partidas. Es una buena manera de encontrarte con gente y divertirte un rato. Con 700 millones de jugadores online en todo el mundo, el potencial de los bares de videojuegos es enorme, transformando una tranquila afición doméstica en una bulliciosa salida nocturna. Noticias que compartimos internacionales, son las 7:52 minutos, continuamos con más. Bueno, hay muchas noticias, por supuesto, y nos vamos con Mario Morales rápidamente a las calles. Vamos a ver qué nos cuenta este último enlace. Adelante con las noticias, Byron, buenos días, bienvenido. Buenos días, Byron. Buenos días nuevamente, compañeros. Tercer y último enlace, rápidamente compartiendo información, imágenes en vivo en directo de qué es lo que sucede en la calzada Roosevelt, para que ustedes, pues antes de salir de su casa, estén bien enterados de qué es lo que está sucediendo en este sector. Bastante movimiento vehicular, como podemos observar. Presente el servicio de transporte público urbano y extraurbano, movilizando a todos los guatemaltecos en este sector, y el carril de ingreso a la ciudad. Las personas que vienen de la ruta interamericana, pues son los que está, o ese carril es el que está presentando mayor congestionamiento, mayor movimiento desde temprano, así que por favor a tomar en consideración la información que le compartimos aquí en Viva la Mañana, para que usted no tenga problema alguno con toparse con el tránsito. El carril que nos lleva del Trébol hacia Misco está también ya con bastante movimiento vehicular, pero en ambos carriles usted puede circular sin ningún inconveniente. Información que le compartimos entonces en la unidad móvil de Viva la Mañana, para que antes de salir de su casa esté bien enterado. Más adelante seguiremos compartiendo con ustedes desde el set principal. Nuevamente, buenos días. 7:54, gracias Byron Morales, te esperamos en el estudio. Nosotros ahora nos vamos a los deportes, en un ratito hablamos del caso Sicavisa. Bueno, este caso que sigue, por supuesto, preocupando por las últimas revelaciones que se han hecho en los días pasados. Hoy vamos a hablar justamente de este tema en contexto en un ratito nada más. Exactamente, lo vamos a poner en contexto más adelante, pero pasamos a los deportes con Crista una vez más. Y luego la pausa. Crista, contigo. Y ahora hablamos del deporte internacional, por supuesto no podíamos dejarlo desapercibido, y hablamos de esta noticia
que bueno, ya muchos han murmurado la pelea entre Mayweather y Pacquiao, que ya tiene fecha, así que vamos a destacar la siguiente información. La tan esperada pelea del año entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao ya tiene fecha, la cual está pactada a realizarse para el 2 de mayo en Las Vegas, según se anunció este día. Luego de varios meses de negociaciones, la tan esperada pelea fue confirmada y Mayweather Jr. devengará $120 millones como mínimo, mientras Pacquiao 80. Este combate romperá todos los récords financieros y sobre todo reparte la mayor cantidad de premios en monetario. Este martes continúa la actividad de los octavos de final de la Champions League con uno de los partidos más atractivos de la semana, el Barcelona frente al Manchester City. El Barça viene con una dolorosa derrota el fin de semana en casa, en el torneo ligero frente al Málaga, mientras el equipo inglés buscará la revancha del torneo pasado cuando el equipo culé los dejó fuera de la contienda europea con un global de 4-1. Además, este partido tendrá el ingrediente extra de ver en acción a dos grandes figuras argentinas. Por el Barça, indiscutiblemente, Lionel Messi, quien actualmente llega como el segundo mejor goleador de este torneo europeo. Y por el otro, su compatriota Sergio El Kun Agüero, quien lleva 5 tantos en la Champions y 17 en la Liga Premier inglesa. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Cerramos la información de los deportes aquí en Viva la Mañana. Recuerde que compartimos información interesante en contexto. Vamos a una pausa breve, pero ya regresamos. ¿Y usted qué está esperando? Todavía está a tiempo. Mande aniversario al 3939 y podría ser el afortunado ganador de un viaje a México. Imagínese usted celebrar los 11 años de